El western es un género cinematográfico que se originó en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Se caracteriza por ambientarse en el viejo oeste de los Estados Unidos, durante la época de la expansión territorial y la conquista del oeste. El western es un género amplio y diverso, que ha evolucionado a lo largo de los años y se mantiene como uno de los géneros más populares del cine. El western tiene sus raíces en la literatura popular del siglo XIX, y sobre todo en las llamadas novelas pulp y las llamadas novelas de 10 centavos, que se vendían en los kioscos de periódicos y trataban de héroes valientes que exploraban los territorios del oeste. El género se popularizó aún más con el teatro, especialmente con las obras de Buffalo Bill y la Wild West Show, que recreaban escenas de la vida en el oeste, atrayendo la atención del público internacional. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia del género del western. ¿Me acompañas? En 1903 el director Edwin S. Potter realizó Asalto y robo de un tren, una película corta que contaba la historia de un robo de tren en el oeste. Esta película marcó el inicio del western cinematográfico y sentó las bases para muchos de los elementos que se convertirían en característicos del género, como los típicos escenarios, los forajidos, los pistoleros y la justicia. Durante los años de 1910, el western se convirtió en un género muy popular y los grandes estudios de Hollywood empezaron a producir películas del oeste. La mayoría de estas películas eran cortometrajes que duraban entre 10 y 20 minutos y se enfocaban en la acción y la aventura con poca atención a la trama y los personajes. En la década de 1920, el western comenzó a evolucionar con películas como La caravana de Oregón de 1923, dirigida por James Chris, que contaba la historia de un grupo de pioneros que se dirigían hacia el oeste en una caravana. Esta película fue la primera en presentarnos el oeste como un lugar peligroso y hostil, donde los personajes debían luchar no solo contra los forajidos, sino contra las inclemencias del clima y las dificultades del terreno. Durante la década de 1930, el western alcanzó su máxima popularidad, y fue gracias a la creación de numerosas películas del oeste por los grandes estudios de Hollywood. A esta década se la conoce como la era de oro del western, y se caracteriza por sus películas épicas y de alta calidad, que se enfocaban tanto en la acción como en la historia y los personajes. De esta época destacan La diligencia de 1939, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne, en la que seguimos a un grupo de pasajeros en un peligroso viaje en diligencia a través del territorio indio. Y también tenemos Río Rojo de 1948, dirigida también por John Ford y protagonizada por John Wayne, en la que nos cuenta la historia de un vaquero que lidera a un grupo de hombres en un peligroso viaje de transporte de ganado. La década de 1950 marcó un cambio en el western, y fue con la aparición del western revisionista, en el que las películas cuestionaban las tradicionales representaciones del oeste y los personajes estereotipados del género, enfocándose en temas más complejos como la violencia, el racismo o la explotación de los nativos americanos. Películas como Solo ante el peligro de 1952, dirigida por Fred Zinnemann y protagonizada por Gary Cooper, que nos cuenta la historia de un sheriff que debe enfrentarse a un peligroso forajido con la dudosa ayuda de los ciudadanos del pueblo. Y Raíces profundas de 1953, dirigida por George Stevens y protagonizada por Alan Ladd, que nos presenta a un misterioso pistolero que ayuda a una familia de granjeros a defenderse de un poderoso ganadero. Estas dos películas se convirtieron en clásicos del género. En la década de 1960, el western sufrió otra transformación, y fue gracias al spaghetti western, en el que las películas se caracterizaban por su elevada violencia, sus escenarios desolados y sus antihéroes. Unos cambios que revolucionaron completamente el género del western, y eran principalmente producidas en Italia y España. Las películas más famosas incluyen a El bueno, el feo y el malo de 1966, dirigida por Sergio Leone y protagonizada principalmente por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, en la que seguimos a tres pistoleros en busca de un tesoro enterrado en medio de la guerra civil, y hasta que llegó su hora de 1968, también dirigida por Sergio Leone y protagonizada principalmente por Charles Bronson y Henry Fonda, en la que nos cuenta la historia de un pistolero desconocido que busca vengarse contra los hombres que mataron a su familia. En la década de 1970, el western empezó a perder popularidad, y fue por la aparición de otros géneros en el cine, como la ciencia ficción o el cine de acción. A pesar de esto, se produjeron algunas películas del oeste notables, como Dos hombres y un destino de 1969, dirigida por George Roy Hill y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, que cuenta la historia de dos forajidos que huyen de Estados Unidos después de robar un tren. En la década de 1980, el western experimentó otra renovación, con películas más realistas, reflejando más fielmente la época. Y tenemos como ejemplo Bailando con lobos, estrenada en 1990, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, que nos cuenta la historia de un soldado de la guerra civil que se une a una tribu de nativos americanos. A pesar de estos cambios en el género, en la década de 1990 el género continuó perdiendo popularidad. Se hicieron menos películas, aunque algunas fueron muy notables, como Tombstone de 1993, dirigida por George P. Cosmatos y protagonizada principalmente por Kurt Russell y Val Kilmer, que cuenta la historia del famoso enfrentamiento en el OK Corral entre los hermanos Earl y el forajido Johnny
Ringo. Y también contamos con Sin Perdón de 1992, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, que nos cuenta la historia de un veterano pistolero que tendrá que hacer un último trabajo: matar a los hombres que cortaron la cara a una prostituta. Ganadora de 4 Oscars, Sin Perdón es considerada una obra maestra, y no solo del western, sino del cine en general. Con el inicio del nuevo milenio, el western ha experimentado una pequeña pero constante renovación, y ha sido gracias a películas como Valor de Ley de 2010, dirigida por los hermanos Coen y protagonizada por Jeff Bridges, que es un remake del clásico de John Wayne de 1969, o El Renacido de 2015, dirigida por Alejandro González y protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que nos cuenta la historia de un cazador de pieles que busca venganza contra el hombre que lo traicionó y lo dejó muerto. El western es un género del cine que ha pasado por diferentes etapas en su historia, y a pesar de que ha perdido popularidad en las últimas décadas, sigue siendo un género icónico del cine. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más relacionados con el western.